el día tercero. El día domingo predicamos la primera parte del día tercero, que es lo que dice así: acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo seco, y le llamó a lo seco tierra, y al conjunto de aguas los llamó mares. Y Dios dijo que estaba bien. Produzca la tierra vegetación, la hierba dé semillas, y árboles frutales que den fruto de su especie, con su semilla dentro sobre la tierra. Y vio Dios que estaba bien, y atardeció y amaneció, y fue el día tercero. Entonces vemos que este día se relaciona con la semilla. Estuvimos explicando el día domingo por qué era tan importante que entendiéramos que cada uno de nosotros somos una semilla, y dentro de nuestro vientre, dentro de nuestros lomos, hay semillas buenas, semillas malas, y tú te encargas de poner a germinar la semilla buena o la semilla mala según tus acciones. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros analice qué clase de semillas tenemos dentro de nuestro corazón que nos apartan de los caminos de Dios, y ver si esas semillas nos están llevando por buen camino o por mal. Dice la palabra que todo árbol que dé mal fruto debe de ser cortado. Por lo tanto, todo aquello que sea malo dentro de ti hay que cortarlo, y lo vamos a cortar desde adentro, desde las raíces, para que no vuelvan a brotar. Muchas de las veces cuando los árboles son cortados, solamente talados, se queda la raíz adentro y vuelve a brotar otra vez el árbol. Así que nosotros no nos podemos dar el lujo de tener cosas que van a provocar a la larga que nosotros estemos estemos germinando o estemos dando un árbol que va a dar un fruto torcido o un fruto desagradable al Señor. Amén. Entonces, ¿por qué se relaciona con el tercer día la semilla? Porque vimos también que Abraham nació en el tercer día, en el año 3000 en adelante. Y a Abraham se le dijo que de su simiente, de la descendencia de él, esa semilla iba a ser regada por todos los confines de la tierra. Si nos damos cuenta, a partir de Abraham comienza una difusión del Evangelio, de la palabra de Dios, que se llevó a todos los rincones de la tierra por medio de cautividades, por medio de esclavitud, o bien simplemente por huir de problemas dentro de Israel. Fueron y sembraron la palabra de Dios en todos lados. Ahora, ¿qué tiene que ver la semilla para que podamos decir que el tercer espíritu de Dios es el espíritu del discernimiento, o bien el espíritu de la resurrección, o la tercera fiesta? La semilla tiene mucho que ver que cuando es sembrada debajo de la tierra, dice la palabra que tiene que morir. Iba a tomar una semilla de aquí, pero ya me las quitaron para darle de enseñanza. Si usted toma una semilla, se dará cuenta que mientras esté en la mano, mientras esté sin morir, esa semilla de nada sirve. Y si nos comemos esa semilla, pues ya no va a germinar nunca más un fruto. Y así nos pasa a cada uno de nosotros cuando nos comemos la semilla que Dios la ha destinado para producir. Tú y yo tenemos que aprender a guardar esa semilla de tal manera que cuando la sembremos, cuando muera, pueda producir árboles, hortalizas, fruto, plantas en las cuales sea una multiplicación de semillas. Así pasa con el diezmo. Cuando tú te comes el diezmo, te estás comiendo tu bendición. Pero cuando haces morir el diezmo a través de ponerlo en el alfolí, tú estás sepultando el diezmo, estás sepultando la carnalidad, estás sepultando el egoísmo, la avaricia, la codicia. Al sepultarlo, también estás diciendo: muero a depender de mis ingresos, yo dependo de ti, Señor. Entonces, cuando tú dependes del Señor, el Señor hace que tus diezmos, tus ofrendas crezcan y se fructifiquen poderosamente. Amén. Ahora, la semilla, dice la palabra que pasan 3 días, ella muere y entonces comienza a germinar. ¿Cuál es la relación que tenemos que ver? El Señor Jesucristo, Él tuvo que morir. Murió en esa cruz por el amor a ti, por el amor nuestro y por el amor a nosotros, pues. Pero tuvo que padecer 3 días debajo de la tumba, o bien dentro de la tumba. En esos 3 días tuvieron que pasar la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué quiere decir? 3 días en los cuales se sepulta la totalidad del pecado. Se sepulta todo el pecado para que después resucites. Un cuerpo mortal resucita a un cuerpo
espiritual, y ese cuerpo espiritual empieza a dar frutos grandes, fuertes y poderosos. ¿Qué es lo que quiere enseñarnos el Señor? Que tú y yo tenemos que aprender a reconocer qué necesita morir dentro de nosotros. Si nosotros nos damos cuenta qué cosas malas tenemos dentro y decidimos sepultarlas debajo de la tierra, ese cuerpo mortal, ese odio, ese resentimiento, esa amargura, ese rechazo y todo lo que conlleva a una naturaleza caída, tiene que morir para que entonces comience un proceso de muerte. La palabra de semilla en el hebreo, fíjate lo que dice para que más o menos entendamos cuál es el propósito de ir a la profundidad de las raíces hebreas o de ir a la profundidad de la palabra de Dios. Dice que la semilla en hebreo quiere decir sera. Fruto, planta, tipo de siembra, quiere decir estirpe, quiere decir genealogía. Pero lo que me llama la atención es que también quiere decir carnal. Una semilla es carnal y muere cuando es sepultada. Así es la semilla que nosotros tenemos. Tenemos que morir a la carnalidad para que resucite el espíritu, para que resucite lo espiritual. Y si nos vamos a lo que significa sembrar, ya te dije lo que es semilla, ahora lo que significa sembrar. Sembrar quiere decir diseminar, plantar, fructificar, dar fruto. Y lo que me llama la atención es que dice que no quede ni memoria. ¿Que no quede qué? Ni memoria. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? El Señor te está diciendo que eres una semilla, que hoy en día te encuentras en un estado carnal, que necesita morir. Y cuando Él te dice que tienes que ser sembrado bajo la palabra de Dios, reconocer que la palabra de Dios te está trayendo en tu mente, en tu corazón, un discernir espiritual, un estado de conciencia. Y en ese estado de conciencia tú decides morir a la carne. Y cuando tú dices muera a la carne, quiere decir que tú te estás sembrando en Cristo y que tú estás decidiendo por ti mismo que no quede memoria de nada. Que no quede memoria de qué? De nada, de tu pecado. Que ya no te acuerdes de tu maldad. Que dejes todo lo malo para convertirte en un hombre espiritual. Que te levantes de ese lecho de la muerte para que tú puedas ser un hombre revivido, resucitado, que viva bajo el dominio y la gloria del Dios Todopoderoso, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vemos que también en el hebreo quiere decir esperma, quiere decir que es el semen, es derramado, específicamente la descendencia. Y vamos a Juan 12:24. Juan 12:24 nos habla la palabra y dice: en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo. Así es con todas las semillas que teníamos aquí. Esas semillas están solas, no están produciendo ningún fruto. Es más, miren, aquí tengo unas. Estas semillas, si yo no las pongo sepultadas bajo la tierra, nunca van a germinar. Mientras tú no sepultes tu maldad y tus pecados, tu carnalidad bajo la tierra, nunca vas a germinar a un estado espiritual mayor, sublime, un cuerpo resucitado en Cristo Jesús. Por eso el simbolismo del bautismo. El bautismo representa estar sumergido bajo la tierra, morir, y cuando te levantas de las aguas, tú ya tienes un cuerpo glorificado en Cristo Jesús. Amén. Entonces vemos cómo dice que el grano queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Y yo me pregunto si alguno de ustedes ya murió. Ya murieron a su pecado, a su maldad, a los recuerdos erróneos, emociones dañadas, pensamientos malvados y perversos. ¿Ya murieron? A la voluntad errónea que te lleva a ser lo malvado y lo perverso. ¿Ya murieron? Amén. Sí. Y ya dieron fruto. ¿O están en el crecimiento? Está en el crecimiento el fruto. Porque hay unos que apenas van creciendo muy lento. ¿Qué quiere decir? Que no los abonan, no los riegan, no los siembran en el Espíritu Santo, no los siembran en una buena tierra. Entonces esos árboles tardan mucho en crecer. Y como tardan tanto en crecer, tal vez cuando el Señor los llama a la presencia, ni siquiera dieron un fruto.
Y eso es lo que el Señor nos lleva a meditar. ¿Verdaderamente estamos bien cimentados en una tierra fértil? ¿Verdaderamente estamos bien abonados con una palabra verdadera que nos edifique, que nos confronte a nosotros mismos para ser mejores? ¿O nada más estamos perdiendo el tiempo diciendo que somos cristianos? Tú y yo tenemos que meditar dentro de lo que hay en nosotros y de ahí sacar lo que realmente no está produciendo un buen fruto, sacar esas raíces de amargura, sacar todo lo malo. Amén. Entonces vemos que una semilla que se siembra muere y va a germinar, luego produce un gran número de granos. Así es la fructificación cuando tú decides morir a la carne. Cuando tú decides morir a la carne, tú comienzas a ser fructífero en muchas áreas. Empiezas a ejercer los dones del Espíritu de Dios. Empiezas a ejercer los dones que trae el Señor Jesucristo a tu vida. Empiezas a ejercer esos dones que el Padre Eterno Yahweh está derramando sobre ti. Y entonces empieza una fructificación tremenda. Te conviertes en un hombre servidor. Dejas de ser egoísta. Dejas de estar viendo para ti mismo. Te conviertes en un hombre que puede dar su propia vida para sanidad de otras personas. Te conviertes en un evangelista, llevando una palabra y la semilla de vida. O te conviertes en un pastor, o en un apóstol, o en un profeta. Pero el Señor lleva un fruto agradable, fuerte y poderoso, según el propósito de la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Pero necesitamos morir a la carne, porque mientras tú y yo no muéramos a la carne, nunca vamos a fructificar en el Espíritu. Ese egoísmo, esa envidia, esa avaricia nunca se va a salir, la codicia nunca va a salir. Y miren que vaya que la codicia y la avaricia es lo más difícil de sacar del ser humano. Necesitamos aprender a sembrarnos a nosotros mismos. Tú y yo nos sembramos a nosotros en la medida que les predicamos vida, y la palabra es vida. Y tú y yo hacemos que la semilla que les predicamos germine a través de las bendiciones del Espíritu Santo. Cuando tú y yo imponemos manos, o bien cuando estamos declarando las bendiciones, la semilla germina, da fruto. Y en la medida que ese hombre o esa mujer, tomado de la mano, lo traemos a las iglesias cristianas, esos hombres empiezan a recibir el abono adecuado, el fertilizante adecuado, y crecen en fuertes árboles de justicia, árboles de bendición. Amén. Así que tú y yo tenemos que estar esforzándonos para llevar a la gente a que crezca, madure y dé una buena semilla. Amén. Amén. Entonces, de este pasaje podemos entender tres cosas: que solo por medio de la muerte va a venir la vida en Cristo. ¿Solamente por quién? Por la muerte va a venir la vida en Cristo. No hay otra manera. Cristo no puede habitar en un cuerpo mortal en el cual no quiere ser transformado por Él. Así es la realidad. Mientras nosotros no nos despojemos, mientras nosotros no saquemos la maldad, el Espíritu Santo no puede llenarnos a plenitud. Por lo tanto, siempre va a haber una mezcla. Y dice la palabra de Dios que aquel que mezcla las semillas, esas semillas son estériles, y corre el riesgo que la semilla que fue plantada de bendición, la semilla pura, muera. Amén. El segundo punto es que a través de la única manera de no perder la vida es darla. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que yo muero a mí mismo, yo estoy dando vida en otros. Cada vez que yo dejo el egoísmo y elimino el deseo de mi seguridad, el Señor Jesucristo toma mi bendición y Él se convierte en mi seguridad. Amén. Mucha gente se siente seguro con su trabajo, con los ingresos, se siente seguro con la familia, pero la realidad es que el único que puede guardar todo eso es Cristo Jesús. En un abrir y cerrar de ojos puedes quedarte en la nada, pero en un abrir y cerrar de ojos puedes recibir las bendiciones de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el tercer punto es que la grandeza se obtiene mediante el servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú decides morir al egoísmo, tú te conviertes en un servidor. Y cuando te conviertes en un servidor, tú comienzas a darle vida por medio del amor a mucha gente.
Y yo te voy a decir una cosa bien importante. ¿De quién crees que se acuerde más la gente? ¿De aquel que un día le tendió la mano? ¿De aquel que un día le sirvió? ¿De aquel que un día le abrazó y le dijo, hermano, te amo, bienvenido a casa, bienvenido por estar aquí, gloria a Dios por tu vida? ¿O de aquel que solamente está sentado sin hacer nada? ¿De quién crees que se acuerde? Del servidor. ¿De quién crees que se acuerde? Del servidor. Del servidor. Así es la vida. ¿De quién te acordabas? Ahora que has venido por segunda vez, ¿de quién te acordaste para venir aquí? De nadie. ¿De quién? ¿De Dios? ¿Aparte de Dios? ¿De un servidor? ¿Cuál servidor? Amén. Ahí está un servidor que está dando su vida, sembrando su vida, para que otro venga y siga caminando en los pies de Cristo. Ese servidor ha puesto su vida, su tiempo, su dedicación para preocuparse por Jairo, de tal manera que venga otra vez a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Preocuparnos por aquellos que necesitan de Dios. Preocuparnos por aquellos que tienen la necesidad de que Dios los escuche. Y te van a utilizar a ti, porque ellos van a pensar que tú estás más cerca de Dios. Y yo también quiero creerlo. Amén. ¿Sí lo creo? Amén. Amén. Por eso se acercan a ti. Entonces predícales, háblales. Amén. Entonces, siempre las personas que el mundo recuerda con amor son las que han servido a los demás. Sírvele con amor a la gente. Ellos nunca te van a olvidar. Amén. Mateo 22:31 dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. ¿Dios es un Dios de qué? De vivos. De vivos. Pero primeramente dice: Dios no es un Dios de muertos. Tus delitos y tus pecados, tus iniquidades, tus transgresiones, las impiedades que tienes consigo, la maldad que te viene acompañando, la rebelión, la desobediencia, las injusticias que has hecho, todo eso te considera como si estuvieras delante de Dios muerto. Y Dios ha dicho: Dios no es un Dios de muertos. Por lo tanto, todo aquel que está caminando en el pecado y se dice cristiano, para Dios está muerto. Para Dios está apartado de su gloria. Y más aún, si ese que sabe que es pecado sigue prevaricando y sigue practicando la maldad y el pecado, el Señor lo aborrece. Y lo he explicado una y otra vez: el que practica el pecado es hijo del diablo. Aunque se diga que está en la iglesia y aunque diga que es cristiano. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que la obediencia es primordial para que Dios nos tome como hombres vivos. Por eso dice Dios: Dios es un Dios de vivos. Por eso cada vez que tú dices que eres cristiano, tú estás confesando con tu boca que has muerto a la carnalidad para resucitar en un cuerpo espiritual. Cada vez que tú reconoces con tu boca que Dios es un Dios de vivos, quiere decir que tú resucitaste de tu maldad y ahora te has vuelto a vivir bajo la gloria de la palabra de Dios. Amén. Yo no sé si me estoy entendiendo, Huguito, pero yo creo que sí me estás entendiendo, ¿va, mijo? Amén. Gloria a Cristo. Amén. Entonces, tenemos que aprender lo que nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra resucitar. ¿Qué significa resucitar? Dice vivir. ¿Quién es aquel que resucita? Aquel que aprende a vivir en orden. Aquel que aprende a vivir bajo la gloria, la gracia, el amor, la paz y el gozo en el Señor. Aquel que aprende a vivir bajo la fe, bajo el dominio propio. Ese es el que verdaderamente ha resucitado. Aquel que tiene dominio propio en su vida y sabe que lo que le agrada al Señor es obediencia. Ese es el que está viviendo verdaderamente. Resucitar también quiere decir avivar. ¿Qué vamos a avivar si dice el Señor que resucitamos y que Dios es un Dios de vivos? Estamos avivando nuestro corazón. Estamos motivando a que nuestro corazón busque y anhele la presencia del Señor Todopoderoso. Estamos buscando que el Señor esté llenando nuestra vida, de propósito, de sueños, de ilusiones, de una vida con esperanza, de una vida mejor. Eso es lo
estamos avivando. Cuando venimos aquí decimos que el Espíritu Santo nos avive. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu de Dios nos llene a hacer las cosas buenas, las cosas que le agradan al Señor. Pero si no hemos resucitado, estamos muertos. Y aquel que está muerto no es capaz de danzarle al Señor. Aquel que está muerto no es capaz de aplaudirle a su Creador. Aquel que está muerto ni siquiera sabe darle gracias al Señor cuando se despierta, porque está muerto. Pero un hombre que está vivo y es agradecido con el Señor, aviva su corazón dándole la gloria y la alabanza al Señor, aún por las cosas más pequeñas. Amén. La palabra resucitar también quiere decir reanimar. Uno que está vivo a sí mismo se reanima en su espíritu. ¿Tú crees que no, muchos de nosotros no tenemos pruebas? ¿Tú crees que no tenemos tribulaciones? ¿Tú crees que no hemos sufrido pérdidas? Pero sin embargo, el Espíritu de Dios y el poder de la resurrección nos hace que avivemos, reanimemos nuestro espíritu día con día, sabiendo que la gloria de Dios tarde o temprano nos levantará y nos sacará de las tinieblas. Amén. Pero tenemos que estarnos reavivando en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Vamos, chiquitito, tú puedes, échale ganas. Y tú mismo te motivas. Pero tienes que motivarte. Amén, Carlitos. Amén, hay que motivarse. Nancy. Amén. El Señor quiere que nosotros resucitemos a una mejor vida. Tenemos que estar cansados, hartos, fastidiados de vivir una vida sin propósito. Tenemos que proponernos en el Señor tener una vida de propósito, una vida en la cual podamos ser productivos en el Espíritu y no solamente en la carne, o no solamente en los negocios, o no solamente en el trabajo, productivos en el Espíritu. Amén. También resucitar quiere decir salvar. ¿Por qué este varón de Dios, Juan Antonio, tiene que ir a predicarle el Evangelio a todos? Porque el poder de la resurrección lo incita, lo excita a trabajar, a salvar a otros por medio de la palabra. Si no tuviera el Espíritu de Dios, él no haría esas cosas, porque él preferiría estar en su cama echado, porque todos los hombres son cómodos, prefieren el control, la tele, el descanso. ¿O me equivoco? Necesitamos entender que si ya fuimos resucitados, el llamado y el propósito de Dios es que nosotros salvemos almas. También quiere decir que aquel que resucita es capaz de sanar, sanarse a sí mismo y sanar a otros por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que cada aquel que resucitó, todo aquel que resucitó, hay poder en sus manos. Y los dones tienen que ser activados en su mano de tal manera que pueda tener el don de sanidad, el don de milagros y el don principal, el don de la fe. Amén. Eso es lo que nos dice la palabra resucitar. Capacidad de sanar. También dice que esta capacidad de vivificar. Cuando tú y yo resucitamos a Cristo y empezamos a hablar la vida, aquí Juanito venía muy deprimido hace 2 semanas. ¿Sí? Muy deprimido. Pero sin embargo, a través de la palabra que está recibiendo, él está volviendo a tener vida. Él está siendo vivificado por el poder de la palabra. ¡Gloria a Dios! Y a eso viene él. ¿A poco crees que viene a ver mi linda cara? Estoy guapo, pero no es para tanto. ¿Verdad que no vienes a verme a mí? Viene a ver la palabra del Señor. Viene a ver qué le habla del Señor Todopoderoso a su corazón. Y poder tener una esperanza el día de mañana de que Dios te está escuchando su voz. Que Dios te está ayudando a cambiar. Que Dios te está ayudándole a dejar lo que a Él no le sirve, le estorba. Y así cada uno de nosotros debe de ser. Entender que la palabra de Dios nos debe de traer vida. Vida, amén. También la palabra resucitar en el griego quiere decir egeiro, o bien la palabra se llama egeiro en el griego. Y ahí viene también la profundidad de la escritura que dice, resucitar quiere decir despertar.
Y yo me pregunto si tú ya despertaste de tu sueño. Porque también dice levantarse del sueño, de estar sentado o acostado. ¿Ya te levantaste, dejaste de ser flojo, dejaste de ser conformista? Porque el Señor nos lleva siempre de éxito en éxito, de gloria en gloria, pero solamente utiliza a aquellos que se levantan del sueño, aquellos que se levantan de estar soñando, que se ponen por obra a trabajar. Dice que también te levanta de la enfermedad. Me pregunto, ¿resucitaste? ¿Ya te levantó de la enfermedad el Señor? ¿Resucitaste? Porque eso dice la palabra, y la profundidad de la palabra es verdadera. Levantarse de la enfermedad, levantarse de la muerte, levantarse de la oscuridad, levantarse de la inactividad, levantarse de la ruina, levantarse de la no existencia, enderezar el camino, levantar, despertar, resucitar. Yo me pregunto, ¿ya resucitaste? ¿Ya moriste? Porque no puedes resucitar si no has morido. Si no has morido. Si no has muerto. No puedes resucitar si no has muerto. A ver, no me están entendiendo. ¿Sí me están entendiendo? No puede resucitar a una vida mejor mientras usted no muera a las cosas malvadas y perversas que le impiden alcanzar la gloria del Señor. La palabra es tan clara que dice que tienes que resucitar, dejar tu maldad para que el Señor te pueda poner en un lugar de bendición. ¿Quieres resucitar? Amén. Sergio, ¿quieres resucitar? Raúl, te espero el sábado para que vayas al congreso. Necesitas ir. Si el Señor te habla como te habló hace rato, tú tienes que ir. Levántate de tu flojera y no pongas excusas. Amén. Yeshua es gloria. Amén. Todavía no se ha dormido, porque aquí dice levántate del sueño. Amén. Amén. Y eso es lo que provoca las adicciones, que estés en un sueño profundo, en un sueño de maldad, que te lleva a la pobreza, a la ruina y a la escasez. Por eso tienes que dejar las drogas, tienes que dejar las adicciones. Si tú quieres despertar a una vida mejor, tienes que dejar aquello que está lastimando tu cuerpo, tu matrimonio, tu familia, tus hijos. Amén. 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 ¿Le sigo, mi amor? ¿No? ¿Qué tal? Por último versículo, pues, para parar aquí la predicación, porque muchos tienen que irse. Juan 5:29 dice: y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Yo me pregunto si en este momento viniera el Señor Jesucristo, ¿hacia dónde irías? ¿A una resurrección de vida o a una resurrección de muerte? Pero hoy es el tiempo que tú decidas o bien tomes una decisión hacia dónde te vas a caminar, hacia dónde vas a seguir. ¿Haces el bien para una resurrección de vida? ¿Haces el mal para una resurrección de juicio? O bien, si haces el mal, vas a estar en un diseño de enfermedad, muerte y destrucción. Si haces el bien, vas a estar en un diseño de gozo, salud y bendición. Yo creo que es muy sencillo de entender eso. El gran problema, ¿cuánto trabajo requiere o cuesta hacer lo bueno? Porque es bien fácil hacer lo malo, es muy cómodo hacer lo malo, es bien fácil destruir todo lo bueno y todo lo que has construido en toda una vida, y en 5 minutos puedes echar a perder todo tu testimonio de toda una vida. Por eso los hombres de Dios tienen que guardar su testimonio. Por eso los hijos del Dios Altísimo tienen que guardar una vida ejemplar. Ustedes piensan que ¿qué hizo el Señor Jesús de comenzar el ministerio? No estoy hablando de su muerte en la cruz. Antes de comenzar su ministerio, el Señor Jesucristo decidió morir a su carne. Por eso tuvo que ser sumergido por el sumo sacerdote, que era Juan el Bautista en su tiempo. Él tuvo
tuvo que ser sumergido en las profundidades del río Jordán, que significa muerte. Muere a su carne, resucita a vida y es llevado del Espíritu. Cuando tú mueras a tu carne, cuando tú decidas entregar toda maldad a la muerte, el Señor Jesucristo va a tomar tu vida. El Espíritu de Dios te va a llevar a lugares que aún ni siquiera conoces, lugares de bendiciones, lugares de liderazgo, lugares en donde tú vas a estar al frente, arriba, no abajo. El Señor Jesucristo fue arrebatado y llevado al desierto. Y en el desierto fue probado y tentado. ¿Quién lo tentó? ¿Quién lo probó? Satanás. Pero primeramente Satanás, bien astuto, dejó que su cuerpo se debilitara a través del ayuno. A través del ayuno, su cuerpo de Jesucristo se debilitó. Y entonces al día 40, pum, lo toma y se lo lleva al pináculo y se lo lleva a un lado y a otro y lo tienta. Pero el Señor Jesucristo no cayó, porque Él ya había muerto su carne. Yo me pregunto, ¿ya moriste a tu carne? ¿Ya no robas? ¿Ya no engañas? ¿Ya no mientes? ¿Qué tenemos que hacer? Dejar las cosas de la carne que mueran en nosotros para que tú y yo volvamos a ser levantados en poder y gloria en Cristo Jesús. De tal manera que el poder manifiesto del Espíritu Santo esté en nuestra boca y cada vez que oremos sucedan cosas milagrosas. Levántate, vamos a orar. Amén. El tiempo nos ganó. Fabi, hay que acortar las alabanzas, mijo, porque el tiempo nos gana. Amén. 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 Vamos a orar. Señor mi Dios, Padre eterno, Padre santo, tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el creador de cielos, mares y tierra, Señor. Tú conoces, Señor Dios mío, qué hay en nuestro corazón. Tú has dicho, Padre celestial, que nosotros fuimos creados de la tierra, del polvo, Señor. Tú llamaste a la tierra ser firme. Y tú, Señor Dios mío, hoy estás levantando hombres de poder y de gloria. Y hoy estoy declarando, Señor, que ellos son tierra. Ser firmes, ellos son firmes, están establecidos en firmeza bajo la roca, Señor, o sobre la roca, perdón, Señor. Hoy yo te pido, Padre, que tú eres la roca, Señor Jesucristo, que todos y cada uno de nosotros estén firmes en tu palabra, firmes en tu espíritu, firmes en tu gloria, Señor, de tal manera que cada uno de nosotros crezca con poder, con bendición, Padre, y seamos ejemplo y testimonio para todos aquellos que nos rodean, Padre. Hoy yo te pido, Padre celestial, resucita a cada uno de tus hijos en gloria, Señor. Que cada uno de tus hijos tengan activados los dones, Señor, que tú has dado para ellos. Que el propósito de tu gloria descienda de tal manera en ellos, Señor, que tu poder sea manifiesto donde quiera que se presente, Padre. Yo te pido, Señor mío y Dios mío, que el fuego de tu Santo Espíritu, Señor, avive el corazón de tus hijos para salvar y dar vida, para sanar y establecer gozo sobre aquellos, Señor Dios mío, que necesitan una palabra de aliento, Padre. Hoy yo bendigo a cada uno de estos tus hijos, Señor, y declaro que tu gloria está sobre ellos, en el nombre poderoso de Jesucristo, mi Señor y Dios. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor.